Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Televisión Noticias, un programa dedicado a temas sobre calidad de vida y salud. Para comenzar hablaremos de la preocupación de los padres y doctores por el aumento de la miopía en niños luego de la pandemia. Analizaremos con expertos cuánto influye la exposición a las pantallas y las horas que pasan los jóvenes expuestos a redes sociales en este diagnóstico. Luego hablaremos de un tema que cada día se va más mermando entre los chilenos, la salud mental. Veremos cómo se multiplicaron las consultas por salud mental durante la pandemia sin que el sistema de salud pudiera dar abasto. Analizaremos con expertos cuáles son los factores que influyen en el estrés de los chilenos y cuáles son las recomendaciones para llevar una mejor calidad de vida. Así comienza un nuevo capítulo de Vivir Mejor. El CERNAC ha recibido más de 50 denuncias en contra de una clínica dental solo durante este año. Sus clientes aseguran haber pagado la totalidad de sus tratamientos que quedaron inconclusos. La espera por los procedimientos incluso ha empeorado la salud de sus pacientes. Sebastián llegó hasta esta clínica dental ubicada en Providencia y pagó casi 2 millones de pesos por su tan esperado tratamiento. Este consistía en la extracción de 4 piezas dentales. Te hacen firmar un contrato, ya, en donde tú firmas la totalidad del tratamiento. Era una extracción que iba a durar más o menos como 6 u 8 meses. O sea, mi tratamiento debió haber terminado hace 1 año y 8 meses atrás. El procedimiento comenzó en noviembre de 2019 y solo duró un par de sesiones. Desde entonces, este paciente asegura que no ha logrado reservar una hora con ninguno de los especialistas de esta clínica. Cuando por fin lo consiguió, más de 1 año después, su situación dental había empeorado. Como no te atienden, tu dentadura se va perjudicando. Por ejemplo, a mí me hicieron la extracción y todos mis dientes empezaron a enchocar los demás dientes porque no me atendían. Entonces te va sumando el presupuesto o te agregan cosas que no te agregaron en un comienzo. Y por ello tuvo que pagar otra suma importante de dinero. En total, Sebastián ha sacado más de 3 millones de pesos de su bolsillo para costear una atención dental que aún no finaliza. Me pongo a buscar en internet y me doy cuenta de que esto ha ocurrido en España, que ha ocurrido en Inglaterra, portadas de muchos diarios de pacientes, 100.000 pacientes que quedaron tirados en muchas partes del mundo y esto se está repitiendo acá en Chile. Efectivamente, las denuncias de este centro de salud traspasaron las fronteras. En Italia y España, la empresa se declaró en quiebra. El panorama en Chile tampoco es alentador. Solo este año, el CERNAC ha recibido cerca de 50 reclamos en su contra. Llegué por un implante. Me dieron su presupuesto, pagué todas las plata y hasta ahora no me han respondido. La mitad del tratamiento está en camino que no han podido terminarlo. Agustina debe operarse de la cadera, pero asegura que no puede hacerlo sin el alta médica de su tratamiento dental. El problema es que pasan los meses y aún no llegan los insumos para fabricar su implante. Pagó 1.300.000 pesos, pero acusa que ni siquiera la reciben en la clínica. Muchas veces voy y me llaman cuando voy en camino, que no vaya, que no está el tratamiento, que la cita se canceló, que no hay doctor. Y esa misma respuesta es la que Agustina lleva escuchando por 4 meses. Consultamos respecto a estas denuncias de forma telefónica y también presencial. Según el director de la clínica, el tratamiento de esta mujer no se ha concretado debido a que los insumos vendrían de España. Desde el centro de salud declinaron referirse a las otras acusaciones que acumulan en su contra. Recomendamos que luego de recibir un diagnóstico realizado por un odontólogo, los tratamientos dispuestos en este diagnóstico sean realizados de la forma más oportunamente posible. Actualmente los pacientes de este centro de salud dental se organizan para interponer una demanda colectiva. Muchos de ellos ya ni siquiera quieren ser atendidos. Lo único que piden es su dinero de regreso. Preocupación existe entre doctores y padres por un evidente aumento de diagnóstico en miopía en niños post-pandemia. Las pantallas serían un factor protagonista en una enfermedad que, según estudios, aumentó más de un 20% y agravó en casi al doble a quienes ya lo tenían. Las pantallas han sido fundamentales para comunicarse, especialmente entre los niños, aliados en pandemia, pero paradójicamente su legado no ha sido el mejor. Existe una preocupación mundial porque ya el año 2020 la Organización Mundial de la Salud nos dijo de que iba a haber una epidemia de miopía los próximos 20 o 30 años. Así ve alguien que sufre de miopía.
enfermedad que en el caso de los niños aumentó considerablemente en los últimos meses. Así lo indican estudios internacionales, uno de ellos el de la prestigiosa revista científica The Lancet, que indica que los casos se incrementaron en un 30% desde 2020 a la fecha. Como mi hijo, también. ¿Es el caso? Sí, aparte pasan horas y horas pegados en el celular, eso ya es imposible quitárselo porque ya después ya no quieren dejarlo. Sí, yo creo que sí pasa a veces mucho en el celular porque me entretiene y llego cansado del colegio igual, entonces... Y claro, como en el caso de Matías, quienes ya tenían este problema aumentó un 50%. No, es que me voy aumentando los años por los lentes de contacto. Como que dicen que igual te va aumentando porque lo uso siempre, pero por las pantallas no tengo ni idea. También influye. El contexto es claro. En pandemia el uso en masa de las pantallas fue tanto que habría perjudicado la salud visual de los menores. En relación a los niños, bueno, es que también es complicado el hecho por lo mismo de la cuarentena. Entonces también con la misma cuarentena, todos teniendo que estar en las pantallas, encerrados, obviamente va a haber un aumento sí o sí en la miopía. Las pantallas a menos de 50 centímetros son contraproducentes para la vista, debido a que se debe hacer un esfuerzo mayor para enfocar, lo cual con el tiempo dañaría la córnea. El segundo factor, la luz solar. Hay dos factores protectores que hoy día se han descrito. El primero es la luz ambiental. De todas maneras, en países asiáticos está demostrado que la exposición a la luz ambiental hoy día es un factor protector del desarrollo de la miopía. Miopía es un problema de refracción que genera dificultad visual para ver de lejos, por lo que su detección en niños no es tan simple. Entonces los niños no se dan cuenta lo que les afectó la pandemia hasta que llegaron a la sala de clases. Porque mientras estaban en las casas, ellos podían ver bien el celular, la tablet, el computador. Entonces, ¿qué hacer para evitar que el niño pueda tener miopía? O sea, yo creo que de todas maneras evitar las pantallas ante los 2 años. El segundo evento es no descuidar la actividad al aire libre, que siempre va a ser muy importante. Y el tercer elemento es buscar la evaluación de la visión. Tome nota, porque si tiene miopía, puede sufrir además déficit atencional o dificultad en el aprendizaje. Un diagnóstico que se podría evitar si se está atento y se tiene un orden con las pantallas. Y para analizar sobre las causas de la miopía en los niños, tomamos contacto con Fernando Barria, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenos días, María Paz. Gusto de acompañarlo. Igualmente. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es qué ocurre cuando los niños se someten durante largo rato a las pantallas, ¿no? Sabemos que este tipo de tecnología tuvo un auge durante la pandemia y hoy en día esta rutina pareciera ser que se normalizó en los niños. Bueno, definitivamente durante la pandemia vivimos dos fenómenos. El primero de ellos es que toda la educación, por ejemplo, se trasladó a la medida online y eso significó que los niños aumentaran más del 50% de su tiempo disponible a estar frente a unas pantallas. Ahora, nosotros sabemos que hay siempre factores genéticos, pero estos factores ambientales, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta que dice que nosotros vamos a contar con mucho más desarrollo de miopía al mediano o largo plazo, algo que no podemos cuantificar hoy día, pero sabemos que probablemente los niños que están sometidos diariamente a las pantallas pueden desarrollar, si tienen alguna condición genética, una miopía que es un poco progresiva y que a veces parte un poco más tardíamente. Ni siquiera parte a los 3, 4 años, sino que puede partir a los 8 o 10 años asociado a esto que comentábamos que era la visión excesiva de cerca. Doctor, lo revisamos en la nota. ¿Por qué la miopía podría afectar la concentración en los niños que en este momento podrían estar viéndose afectados por esta dificultad en la visión? Mira, la miopía es bastante limitante para ver de lejos. Probablemente no de cerca. El niño muchas veces no dice que ve mal y por eso que tenemos que ir a una búsqueda activa, como lo hace hoy día un programa que se denomina Junaed, va a buscar a los niños que tienen problemas. Por lo tanto, muchas veces no dicen que ven mal, y la desconcentración parte porque no están atentos al pizarrón, porque no entienden mucho las instrucciones del profesor, más allá que ellos puedan leer, porque los niños pueden leer, como te digo, con miopía prácticamente sin problemas, pero esa desconcentración y sobre todo la falla muchas veces en el rendimiento escolar
tiene que ver con este vicio de refracción que no es detectado y que el niño puede pasar años en el colegio teniendo algunas dificultades escolares. Entonces nos imaginamos que otros síntomas asociados, como se me ocurre el dolor de cabeza, no necesariamente aparecen. No, lo que pasa es que uno tiene que diferenciar el niño que está alrededor de los 5, 6, 7 años, que es el niño que está empezando su educación, y como te digo, si presenta miopía, él habitualmente no lo va a referir porque piensa que todo el mundo ve igual, no ve menos, y por eso que hay que ir a detectarlo activamente. Nuestro mensaje para el Día Mundial de la Visión es que siempre chequee la visión de su hijo a los 4 o 5 años. Para nosotros es tremendamente importante detectar cualquier problema a una temprana edad, si hay un problema de lente que se pueda corregir, si hay un problema de estrabismo que se pueda tratar para mejorar la salud visual de ese niño. Diferente es el caso del niño que ya tiene 15, 16 años, donde probablemente puede tener un poco de cansancio, puede tener un poco de dolor de cabeza y eso está asociado a pequeños astigmatismos que pueden ser corregidos en esa edad. O sea, yo creo que hay que buscar un poco el grupo etario para tener una definición o por lo menos complementar qué es lo que uno quiere evaluar. Perfecto. Doctor, y pasando a otro tema, ¿cómo afecta en la sociabilización de los niños estar constantemente mirando el celular, ¿no? Que las rutinas se concentren en estar expuestos a una pantalla durante largo rato en una jornada? Bueno, la verdad las cosas es que había un profesor que siempre decía que hoy día estamos más conectados que nunca, pero siempre más aislados. Yo creo que es una realidad. Hoy día hemos dependido mucho de toda esta interacción con una pantalla y hemos perdido la sociabilidad. Una de las cosas más importantes para nosotros para prevenir el desarrollo de la miopía es jugar al aire libre. Tener alguna actividad que permite una visión de lejos, probablemente la luz solar tiene algún factor protector, y eso es para nosotros muy importante que no se pierda, independiente de que el niño va a estar al frente de una pantalla, que no pierda un par de horas al día de estar jugando al aire libre, es algo que los asiáticos lo han demostrado claramente. También es importante para nosotros, y no tenemos mucha evidencia aún, pero sí está apareciendo el no uso de pantalla antes de los 2 años, más allá de lo estrictamente necesario. Eso es tremendamente relevante. Y fíjate que no tanto desde el punto de vista visual, porque pudiera influir en el desarrollo de miopía a esa edad, sino que también en el punto de vista social, que probablemente se pierde cierta interacción con el medio ambiente y el niño asocia, ¿no es cierto?, a la pantalla prácticamente su bien social diario. Así que yo creo que esas son recomendaciones muy importantes al respecto. Bueno, y sin duda se está generando una transición desde que volvieron las clases presenciales, porque estuvimos durante mucho tiempo con los niños en casa con clases telemáticas. ¿Cómo hacer esta transición lo menos agresiva posible, quizás generando rutinas, estableciendo tiempos, límites, horarios para estar expuestos a la pantalla? Porque muchos de los pequeños, cuando tuvieron que salir a las clases, a las salas, se mostraron con cierto temor, ¿no? No tuvieron total disposición a hacerlo. Claro, yo creo que los límites va a estar dedicado un poco a su actividad diaria. Hay cosas que no vamos a poder eliminar, pero creo que las dos condiciones son muy importantes. Primero, no perder la posibilidad de estar al aire libre haciendo algún tipo de actividad, obviamente si el clima lo permite. Y lo otro es dejar de usar el lente en la noche, una media o una hora antes, la pantalla, perdón, antes de ir a dormir. Con respecto a algo que siempre se pregunta, el filtro azul, esto fue descrito exclusivamente para evitar insomnio en los niños. El filtro azul tiene muchas ventajas en ese aspecto, pero no tiene ninguna evidencia hoy día de que el filtro azul sea un factor protector o que evite el desarrollo de una miopía, porque es algo que muchas veces se dice, pero no tenemos una evidencia y claramente hoy día nuestra sociedad de oftalmopediatría no lo está recomendando. Así que esas son un poquito las sugerencias que yo te podría decir, digamos. Perfecto. Y sobre los dispositivos, porque hoy existe una amplia gama, ¿no?, en los smartphones, también las tablets se están usando mucho por los pequeños. ¿Existe alguna recomendación en ese sentido? Lo que yo te comentaba recién, yo creo que más que la recomendación horaria es no perder hábitos importantes. Cuando uno tiene que cuidarse de la salud, tiene que aprender a tener buenos hábitos a los 40, 50 o 60 años. Bueno, el niño tiene que aprender hoy día a tener otras actividades que no sea solamente la parte cercana. Y eso parte de la necesidad de que a lo mejor volvamos un poco a la bicicleta o a jugar afuera o a hacer una pichanga, fútbol, algo que nos corte un poco esta rutina de estar
con una acomodación excesiva, porque lo que pasa cuando uno mira de cerca es que el ojo hace un esfuerzo, y ese esfuerzo se llama acomodación, y probablemente esa acomodación excesiva es la que nos pudiera estar hoy día desarrollando un poco más de miopía en los niños que tengan cierta susceptibilidad, pero hoy día no los conocemos. Entonces vamos a saber el resultado de esto probablemente en 5 o 10 años más, cuando se estén evaluando grandes cantidades de escolares que ya pasaron una primera etapa, pero que estuvieron sometidos prácticamente todo el día al manejo de tablets. Yo creo que ya pasó la pandemia, creo que ya el tema es volver a organizar la vida, pero lo que tú ves ahí, que es la vida al aire libre, para mí es fundamental. Y en la protección te estoy hablando de lo que es una miopía, que es una limitante tremenda en lo que es la vida diaria. Una miopía hoy día no permite ver de lejos. Por lo tanto, hay muchas condiciones que se ven muy limitadas por esta discapacidad. Bueno, y aprovechar ahora el tiempo primaveral que se nos viene, así que ideal para volver al aire libre, hacer actividades en familia. Agradecemos a Fernando Barría, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, por la entrevista, y nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Regresamos en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias y ponga mucha atención con la siguiente información porque el 29 de agosto el MinSal junto con el Senda alertaron por nuevas cifras de consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes chilenos el año 2021. Si bien se retrasó de los 13 a los 14 años la edad en que comienzan a beber, las mujeres aumentaron su ingesta. El informe busca crear conciencia a días de las fiestas patrias, fecha donde sube el consumo. Consumo de alcohol y los chilenos. Una relación que entrega preocupantes cifras, sobre todo en cuanto a la cantidad que hoy ingieren los más jóvenes. Demasiado. Se toma harto alcohol. Tienes acceso para poder tomar alcohol. La cultura, yo creo, ahora como que está muy bien visto tomar desde joven. Por el estrés, quizás, también por compartir con los amigos. Para el Senda, el alcohol es la droga legal más consumida en Chile. Este lunes, el Departamento de Salud Mental del MinSal entregó una radiografía al panorama nacional. El grupo analizado fue la juventud, el que presentó cifras positivas, pero también negativas. En el caso de la región metropolitana ha bajado de 41%, en población escolar ha bajado al 31%. Chile salga de los top 3 del consumo con mayor consumo de alcohol en la población juvenil, ahora al cuarto. El estudio tiene foco además en la población infanto-adolescente y dentro de ese rango etario arrojó que si antes la edad para comenzar a ingerir alcohol era a los 13 años, ahora es a los 14. ¿Qué significa eso en palabras concretas? Que si la edad empieza a aumentar el inicio de alcohol, tenemos menos probabilidad de desarrollar problemas en la adolescencia o en la adultez. Un problema de salud pública que, según este reporte, es considerado como el factor de riesgo que causa más muerte o discapacidad en Chile. Preocupante tema que además se evidenció que las mujeres consumen mayor alcohol comparado a sus pares desde los 13 años. Además, el informe asegura que hay una cifra preocupante. En colegios particulares hay mayor consumo en porcentaje que en establecimientos municipales, pero en estos últimos el nivel de embriaguez, que son 5 o más tragos, de 330 mililitros, superan a los privados. Entonces, en esta concepción de igualdad de hombres y mujeres en todo, nos hemos dado cuenta que también tenemos que consumir lo mismo que los hombres porque nosotros también podemos. Hoy los programas de prevención para los jóvenes son más específicos por género y las autoridades buscan que se masifiquen a días de las fiestas patrias. Es importante que también está en marcha ya hace un tiempo la nueva ley de alcoholes respecto a la exigencia, por ejemplo, obligatoria del carnet de identidad para la venta de alcohol. Frente a esta realidad de un consumo que parte de la adolescencia, los expertos hicieron un llamado a los padres entregando algunos consejos. Retardar el inicio del consumo. Ok, yo no estoy de acuerdo del consumo de alcohol después de los 18 años, como una regla general. Lo otro es ver el grupo de pares, digamos, con quién se juntan. Si a tu hija le gusta un grupo musical que a ti como padre lo odias, pasa ese tiempo con ella. Para así forjar el vínculo y círculos de confianza, un diagnóstico con el que autoridades ya están trabajando para potenciar políticas públicas enfocadas en prevención y tratamiento frente a un problema transversal y muy complejo a tratar.
Un examen de sangre podría salvar miles de vidas al detectar cáncer antes de la aparición de síntomas e incluso con la capacidad que en una sola muestra se pueda diferenciar entre 50 tipos de cáncer. El test está siendo probado por el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, pero ya promete ser la esperanza para los cánceres de más difícil detección. Es esta pequeña muestra de sangre donde hoy la ciencia está centrando su atención. Con su análisis se podría reducir drásticamente las muertes por cáncer en el mundo. Se llama Test de Galleri, un análisis de sangre realizado por la compañía estadounidense Grail para personas mayores de 50 años. Se realiza como cualquier muestra, pero esta promete diagnosticar hasta 50 tipos de cáncer, incluso antes de que comiencen sus síntomas. ¿Cómo? Los diferentes tipos de cáncer son modificaciones genéticas de las células que al crecer dejan restos de su material, el llamado DNA, en la sangre. Ahí el secreto. Y este DNA que circula en la sangre es el que uno toma en la muestra de sangre. Se lleva al laboratorio y por decodificación genética el laboratorio es capaz de detectar estas alteraciones que tienen los diferentes tipos de cáncer con una exactitud más o menos del 95%, decir a qué órgano es de qué órgano es el cáncer. Así en solo semanas el examen señala de qué parte del cuerpo procede. Hoy existen algunos tipos de cánceres como el de mama, pulmón, próstata, cuello uterino, colon rectal, que tienen exámenes preventivos, pero son solo estos 5. Acá este examen en una sola muestra podría analizar 50 posibles, haciendo la diferencia entre un cáncer curable y uno que no lo sea. Pero además, ¿no es cierto?, se hacen simultáneamente, no es uno por cada vez. Todo esto mejora el pronóstico, mejora el tratamiento y obviamente la sobrevida. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra está llevando a cabo las pruebas y los resultados podrían estar en 2024, pero sus investigadores son optimistas de su potencial. En Chile ya se usan las llamadas biopsias líquidas para algunos cánceres, pero son técnicas donde se enfocan en solo un tipo de ellos. A través de una gota de sangre poder detectar 50 tumores, bueno, es una apuesta, ¿cierto? Es algo que todavía no está completamente validado, pero probablemente eso va a facilitar el diagnóstico precoz de los cánceres, dado que desde el punto de vista técnico es más fácil tomar una muestra de sangre, ¿cierto?, que ir a tomar una biopsia del pulmón, del hígado, del colon, de la mama. Entonces, por supuesto que ofrece ventajas, pero algo que todavía necesita validación. Cáncer por primera vez es la principal causa de muerte en el país. Por eso el llamado también es a la prevención, un cuerpo sano y hábitos saludables. Un estudio reciente sugirió que un 50% de los cánceres pueden ser evitables si nosotros cambiamos estos factores de riesgo modificables que tienen que ver con la dieta, el ejercicio, hábitos, estilos de vida. El test de Galleri sigue a la espera de la aprobación de la FDA o Administración de Alimentos y Medicamentos, un test que dicen es una esperanza para los cánceres de más difícil detección. Por lo general, se detectan demasiado tarde. El 6 de junio de este año, un hombre de 44 años falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, minutos después de haber sido dado de alta en un centro de salud familiar. La familia denuncia una presunta negligencia, dado que los informes médicos señalaron que el hombre no tenía signos de isquemia, todo lo contrario a lo que arrojó la autopsia final. Habían pasado solo minutos desde que lo habían dado de alta en el CEFAM de Pudahuel. Es más, solo había alcanzado a caminar 5 cuadras desde el centro asistencial hasta que repentinamente se desplomó. El minuto que a él le dan de alta es porque supuestamente él no tenía nada. Yo me imagino que si a una persona lo dicen está perfecto, váyase para su casa, le vuelven a tomar los signos. Marcelo Calderón tenía 44 años y desde aproximadamente 2 semanas venía sintiendo un fuerte dolor en el pecho. Con esos antecedentes acudió 3 veces al centro de salud. La última vez fue el domingo 29 de mayo. Siempre lo enviaban para la casa, que estaba bien, que no tenía ningún problema. Y el día domingo 29, como a las 6 de la tarde, de hecho él ya se sentía mal, llega con la presión alta y también le toman un electrocardiograma. Mismo electrocardiograma que encontraron más tarde en su mochila luego de haber fallecido. En la ficha de atención médica especificaban que no tenía signos de isquemia. Sin embargo, en el certificado de defunción detallaban que las causas fueron muerte súbita cardíaca, cardiopatía hipertensiva e isquémica.
Si una persona ha consultado varias veces por dolor de pecho, ¿ya? Y consulta nuevamente porque tal vez el dolor es más intenso o le ha durado más, lo razonable es aplicar el protocolo que el Ministerio de Salud tiene. Significa hacer un electrocardiograma, que si es normal uno lo repite en media hora para ver si hay una evolutividad de alguna lesión ahí. Repetición clave para ver si algo pasó o está sucediendo, porque según explica el doctor, hay una ventana de tratamiento donde se puede revertir el evento coronario. No obstante, según denuncia la familia, no hubo un segundo electrocardiograma. Y no solo eso. Entonces, ¿qué hace mi hija? Toma el electrocardiograma, lo envía a un doctor, a enfermera, y le dice, pero por favor, ¿cómo le dieron de alta a esta persona si tiene varios preinfartos? Tiene isquemia, preinfartos, no debieron jamás haberlo dado de alta, debieron haberlo enviado al hospital. Consultamos al centro de salud donde fue atendido Marcelo y explicaron que están desarrollando una investigación interna para ver los probables errores que se pudieron haber cometido en el caso. Pero además afirmaron que tomaron medidas con respecto a la doctora que estaba a cargo. A pesar de entender que nada va a compensar el dolor que hoy día está sintiendo la familia, se tomó la decisión de desvincular inmediatamente a la doctora. Otra de las cosas que llama profundamente la atención a la familia y que pudieron constatar a través de las cámaras de seguridad es que en el momento en que Marcelo se desploma en plena vía pública, pasa un auto, luego otras personas y nadie hace nada. No sé, mucha gente pasó por el lado de él y nadie lo ayudó. Eran 3 o 4 minutos súper importantes para, si es que se pudo haber salvado. Una persona que se desploma en la calle uno tiene que acudir en ayuda, digamos, ¿ya? Mirar si tiene pulso, si no es un pulso perceptible, hay que hacer la maniobra de reanimación. El simple masaje cardíaco y la asistencia respiratoria ya muchas veces significan la diferencia. Mientras llega un equipo especializado, que en este caso se encontraba a cuadras del lugar, minutos primordiales que junto a los masajes cardíacos pueden generar una circulación que garantice oxigenación cerebral, la familia presentará una denuncia con el objetivo de que una tragedia como esta no se repita con otros pacientes. Vamos ahora a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más en Vivir Mejor. Regresamos en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias. El 9 de junio de este año, el Ministerio de Salud denunció torturas al interior de un hospital psiquiátrico en Valparaíso por la no utilización de anestesia en terapia electroconvulsiva. El Ministerio Público inició una investigación y el Colegio Médico criticó el actuar de la ministra y calificó los hechos como una injusta acusación. Una dura acusación es la que recae sobre el Hospital Psiquiátrico El Salvador en Valparaíso, en donde los procesos ligados a terapias electroconvulsivas han sido catalogadas por el MinSal como torturas. Una denuncia que es investigada por Fiscalía. Dan cuenta de algunos hechos que a juicio de dicho ministerio serían constitutivos de un delito. Sin embargo, estamos en una etapa preliminar de la investigación. La denuncia por supuestas torturas y negligencias nace luego de que autoridades de gobierno visitaran el recinto. Esto derivó en un informe donde señalan que se estarían realizando este tipo de terapias sin anestesias, una grave acusación que causó la molesta reacción del Colegio Médico de la ciudad. Y atribuir dolo a los tratamientos que ellos realizan nos parece absolutamente desproporcionado y creemos que la ministra se equivocó, debiendo haber investigado primero con las instancias que el Estatuto Administrativo le entrega antes de haber emitido semejante acusación. El Servicio de Salud de Valparaíso, que formó parte de la comisión que visitó el recinto, instruyó un sumario y auditoría. Acusan escasa supervisión y cuidado a pacientes por autoagresiones o suicidios, además de torturas por electroconvulsión. ¿Pero qué es la terapia electroconvulsiva? Una de las maravillas, diría yo, de la psiquiatría moderna, estimula la actividad de áreas del cerebro que están disfuncionales, inactivas en personas con cuadros psicóticos graves. Se ha sido muy poco cuidadosos en el uso del lenguaje.
Entonces, usar la palabra tortura en un contexto en el cual estamos hablando de salud mental y se desconoce de salud mental, me parece que es una acusación muy grave. Este tratamiento ha sido empleado en niños y adultos con complejas enfermedades como la esquizofrenia o la depresión endógena, entre otras, con excelentes resultados. Se usan cuadros psicóticos en donde los fármacos no son efectivos, parte por colocar electrodos en el cráneo que a baja intensidad emiten ondas de corriente. Que no generan quemadura, no generan electrocución. Si usted le mete el dedo al enchufe, se electrocuta, ¿no es cierto? Le quedan los dedos negros, qué sé yo. Bueno, aquí no hay electrocución porque el tipo de corriente que se usa lo que genera es activación, estimulación del cerebro y de grandes ensambles neuronales. La investigación sigue su curso y será la encargada de descifrar si hubo negligencia o dolo por parte de los funcionarios. Principalmente se cuestiona el no uso de anestesia. Ante esto, le consultamos al Ministerio de Salud por las pruebas recabadas, pero no se refirieron al tema. Las consultas por salud mental se multiplicaron por 5 durante la pandemia, sin que el sistema de salud pudiera dar abasto. Hasta hoy, el sistema sigue en jaque frente a pacientes que reclaman altísimos precios y poca oferta. Lo vemos en el siguiente reportaje de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Necesito ir a un psiquiatra o necesito ir a una psicóloga. Para los doctores, si no estoy con la soga al cuello, yo no estoy mal. Los chilenos sufren un 20% más de ansiedad y depresión que el resto del mundo. No somos rentables los pacientes psiquiátricos. La otra hora disponible es el 23 de septiembre. El valor particular. No tiene reembolso. No tiene reembolso. Y apenas el 30% de quienes necesitan tratamiento psicológico o psiquiátrico tienen acceso. Sabemos que existe una deuda histórica al respecto en este tipo de atención. ¿Qué esperan que uno se mate para que recién el sistema funcione? Este es el preocupante diagnóstico de la salud mental en nuestro país que lleva años sin mejorar. El paso de la pandemia solo empeoró cualquier cifra de la que es probablemente el área más invisible de la salud chilena, esa que cada año agobia a miles y miles de chilenos hasta incluso la muerte. Mi diagnóstico fue síndrome de ansiedad. Empecé a medicarme y después empecé a darme cuenta que mi esposo estaba peor que yo. Y uno piensa muchas veces que con la ISAPRE es más fácil poderla llegar a una atención, es más fácil conseguir horas, porque las horas son muy similares que ir a un consultorio. Lo único que nos falta es levantarnos a las 7 de la mañana para ir a conseguir una hora, pero ni así. A Verónica el trastorno de ansiedad la acompaña ya hace 2 años. Su marido sufre depresión severa. Ambos libran esta lucha en silencio, enfrentados muchas veces a la incomprensión. A ella le sorprendió de golpe cuando la ISAPRE le anunció que su psiquiatra ya no figura en el convenio. Da la sensación que como afiliada ya no estoy siendo rentable para esa ISAPRE porque me han puesto muchas trabas. El doctor ya no está dentro de su plan. Ya, pero yo me he atendido anteriormente con él y no había tenido problema con eso. Si yo quisiera seguir atendiéndome con él, tengo que pagar el valor particular. El valor es de 43.000 pesos más o menos. Yo le estoy dando una estimación. ¿Ya? O sea, eso yo tendría que pagar mensual si quiero seguir con el especialista que me ha atendido siempre. Correcto. ¿No tiene reembolso? No tiene reembolso. Porque está fuera del staff. Tampoco es conveniente cortar ese tratamiento porque es algo que pueden pasar años. Terminó abandonando su tratamiento y su marido activó el GES para cubrir su depresión, pero de mejoras nada. No aceptan ningún tipo de racionalidad, no hay ninguna razón para que, por ejemplo, las enfermedades mentales en el contexto de la provisión privada de salud de la ISAPRE tengan un 30% digamos, de reembolso versus el 60% del resto de las enfermedades en promedio. ¿Qué tanto daño hace eso?
Hace mucho daño porque se pierden muchas oportunidades de consultar. Cuando empezó la pandemia pasamos de 10 o 20 casos a la semana que nos solicitaban a 100. 5 veces. Pero no aumentaron 5 veces el personal. Como si no bastara el agobio por la enfermedad en Chile, usted debe sumar otras preocupaciones. La falta de psicólogos y psiquiatras en el sistema, altos precios en las consultas y altos precios en medicamentos. El agobio económico para quien debe iniciar un tratamiento se puede volver simplemente brutal. No puedo usar mascarilla. Hasta el día de hoy, más de 10-15 minutos no puedo usarla. Esas crisis me daban no solamente trabajando, me daban aquí en la casa, me daban en la calle. Luego empezó a hacerme ejercicios para poder soportar la mascarilla, iba súper bien. Bueno, me coloco la mascarilla. Habitualmente estoy con un cuaderno para anotar lo que soporto. La mascarilla. No, a esa altura ya empiezo a sentirse mal. No, es que me sudan las manos. Ya duraba más de media hora con la mascarilla puesta. Hasta febrero. En febrero se vino todo abajo. Dejaron de pagarme mis licencias médicas en el COMPIN. Eliet hace meses había iniciado un tratamiento para luchar contra su trastorno de estrés postraumático asociado a un trastorno de ansiedad y depresión hasta que sus licencias psiquiátricas comenzaron a ser rechazadas y no pudo seguir con el tratamiento que pagaba como particular. Las crisis volvieron y más aún si al cumplirse la 7ª licencia sin pagar ya no tiene recursos. Empecé a comerme los ahorros. Vendí mi vehículo, yo tenía unas máquinas de coser que también me deshice de ellas. Para el Estado tengo un 80% de vulnerabilidad, o sea, soy rica, ¿ya? Y soy tan rica que de repente no tengo ni siquiera para comprar un pan. Fui al consultorio a sacar hora, no hay hora para psiquiatra. Me dijeron que a lo mejor en diciembre se abría una. El 21 de mayo caí al hospital grave con una dolencia en el costado izquierdo. O sea, gracias a esa condición que me dio en ese momento, logré entrar al consultorio. Para ese sistema yo estoy bien. Estoy bien, tengo que salir a trabajar. El municipio de Renca indicó que la paciente ha tenido 14 atenciones con distintos profesionales del consultorio, pero sin detallar cuántas de estas corresponden a salud mental. Y solo tras nuestro llamado, el COMPIN aprobó 2 de las 7 licencias. ¿Por qué año tras año seguimos viendo estas deficiencias en la red de salud mental? ¿Por qué las personas deben sufrir la desidia de parte de quienes deben forjar el cambio? Solo en Chile aproximadamente un 30% de la población que necesitaría acceder a servicios de salud mental accede. O sea, si uno se imaginara que aumentáramos en cobertura y en acceso, derribamos estigmas, las personas consultan más, mejoramos el acceso a servicios, esta crisis, este problema de falta de especialistas simplemente explotaría. Sabemos que existe una deuda histórica al respecto en este tipo de atención muy fuerte y diferente entre los territorios del país, sobre todo entre las regiones, que fue incrementada durante la pandemia. Es para dormir. ¿El médico cuándo me corresponde? Para salud mental. Ah, tiene que sacarlo ahora para salud mental, sí. Para hablar con el psicólogo, ¿cierto? Efectivamente, la situación empeora en zonas rurales y regiones. En el monte, por ejemplo, el consultorio solo tiene 6 psicólogos para 1.200 pacientes activos y no hay centros de salud mental, por lo que quienes necesiten psiquiatra deben ser derivados a Santiago. Que no tengamos COSAM es bastante complejo porque demora, nos ralentiza todo lo que tiene que ver con las derivaciones. Con el tiempo, y como tú decías, hay muchos pacientes que dejan el tratamiento abandonado por no tener a veces inclusive los recursos para llegar a Félix Bulnes a atenderse. Eso me imagino es gravísimo. Es gravísimo desde el punto de vista de salud mental. Ya no encuentras aquí, ¿dónde tienes que ir? A Santiago. Y Santiago no es llegar a la estación central, sino que te derivan a otras comunas. Yo creo que
iríamos como a una primera sesión y paremos contar. Sería. Es aquí donde se produce uno de los hechos más preocupantes y sin control de esta problemática, la automedicación. ¿Usted ahora dejó el tratamiento? En mi caso lo dejé. Estoy por mis medios, lo cual no debería ser, siguiendo, tomando medicamentos, consiguiéndome lugares donde no me los pidan con receta. Un claro ejemplo está en las cifras. Si en 2016 entre los medicamentos más vendidos principalmente figuraban analgésicos y antiinflamatorios, el Instituto de Salud Pública reveló que el 2021 por primera vez la Zopiclona, medicamento para trastornos del sueño potencialmente asimilados a la salud mental, ya está en el 6º lugar. Tiene que tener una indicación, una receta para que se pueda entregar. Lamentablemente, un problema nacional es el acceso a medicamentos en forma ilegal, principalmente en ferias libres. Y justamente uno de los más solicitados es la Zopiclona. Puede generar a largo plazo estas dificultades y por lo tanto la persona se puede hacer adicta efectivamente a este medicamento. Todas estas problemáticas que sin duda afectan la entrega de salud mental en nuestro país están siempre presentes en cada plan y estrategia de acción de salud mental, pero las cifras en indicadores poco y nada han cambiado. Seguimos invirtiendo en salud mental un 2,4, menos del 2,5% del gasto en salud, cuando la recomendación internacional es 6% y como país nos comprometimos en nuestro propio plan de salud a subir a un 5% y eso no ha ocurrido. ¿Qué lo explica? No hay ninguna racionalidad que lo explique. Lo único que lo explica es probablemente que el tema de la salud mental muchas veces es una especie de salud a la bandera, es un discurso, es un texto popular, que estamos todos de acuerdo, pero en el momento de, por ejemplo, definir una ley presupuestaria frente a una ley de salud mental, que uno diría, bueno, se cambia la ley de salud mental, se cambia el presupuesto, eso no ocurre. Indicadores tan graves que quedan al debe. Por ejemplo, el estándar nos pide 261 centros de salud mental comunitarios y solo hay 100. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud comandado por la ministra María Begoña Yarza y tras 7 días de gestión fuimos derivados al subsecretario de Redes Asistenciales, quien por motivos de agenda solo accedió a enviarnos una declaración en video sin posibilidad de preguntas. Hemos trabajado fuertemente en reducir esta brecha en la atención de salud mental. Lo primero que hemos estado realizando es recuperar la actividad asistencial que fue mermada producto de la pandemia. Además, hemos ampliado el número de horas y potenciado el modelo de atención comunitaria integradora y plasmando en ella un enfoque de derechos humanos en toda la atención de salud mental, tanto a nivel primario como secundario. En esta línea estamos trabajando también en crear al menos 16 centros regionales de salud mental adicionales. Va a salir en las noticias cuando se suicide toda la gente que dejan esperando en la cola por psiquiatría. Es mucha la gente, si no soy solo yo la con problemas psicológicos, no es solo depresión, es bipolaridad, que hay gente con bipolaridad que no tiene su tratamiento. La preocupación y acción por contrarrestar el profundo abandono que la salud mental tiene en nuestro país distan mucho de lo prometido por años a miles de personas que en silencio y soledad deben seguir contando los días y horas para recibir ayuda, esa atención que tanto quieren antes que el tiempo se convierta en enemigo. Bueno, y para analizar sobre la salud mental de los chilenos, tomamos contacto con Daniel Sánchez, psicólogo y académico USEN. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Maripaz, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bienvenido a Chilevisión Noticias. Bueno, primero consultarte porque esta es una tesis, ¿no?, que hemos mantenido durante todo este tiempo. ¿La salud mental de la población chilena empeoró producto de la pandemia? Yo diría que en términos generales ha estado empeorando siempre, ¿eh? La verdad es que pensar que hay alguna situación como la crisis sanitaria que no haya generado algún tipo de impacto es bastante iluso, porque ocurrieron cuestiones tremendamente importantes a nivel personal, a nivel relacional, que fueron mellando un poco esta vivencia o esta visión que tenemos respecto de nuestro estado afectivo. Entonces,
Claro, lo que pasó durante el periodo de la crisis privada del COVID-19 fue catastrófico por donde queramos mirarlo. Y es impensado pensar que dicha catástrofe no traiga algún efecto negativo sobre las personas, ¿sí? Bueno, ¿y cuánto influye el estrés por el trabajo en la salud mental? Pensando que durante la pandemia se instaló el sistema de teletrabajo y a esta altura muchos volvieron a sus trabajos presencialmente, otros continúan en este sistema híbrido. Pero ¿qué ocurre cuando hay que responder en el trabajo y nos encontramos con nuestra salud mental que al momento no ha sido atendida o no hemos consultado a un especialista? Bueno, es que ahí pasan cosas bien interesantes, porque lo primero que tenemos que entender es que nuestra salud mental es un mundo bastante desconocido para nosotros. No existe esto mismo que decía la persona que estaban ahí entrevistando. Me pasa esto, tengo crisis de pánico, etcétera, 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 pero no sabemos siempre a qué nos referimos. Entonces, es muy usual que en el mundo del trabajo o en el mundo de la exigencia o el mundo de lo que hemos vivido producto de estos años genere cierta tensión interna en nosotros los seres humanos. Y esa tensión interna no siempre la comprendemos como es porque no tenemos ley de salud mental, porque el presupuesto en salud mental desde el Ministerio de Salud es paupérrimo, porque no hay educación emocional de los niños en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre pensaría también, eso por una parte, y pensaría también que en verdad lo que hicimos, tanto los niños y jóvenes en la escuela como las personas que trabajamos, nada es teletrabajo y nada está diseñado de manera online. Lo que hicimos fue apagar el incendio. Las personas trabajaban desde sus casas, los niños estudiaban en pandemia. No es que haya sido diseñado de manera online, porque eso implica la revisión de políticas organizacionales, la revisión de descripciones de puestos de trabajo, implica mirar el mundo del trabajo de otra manera. Entonces, muchos fueron adaptándose como podían, más la cantidad de trabajo, más la incertidumbre, más las dificultades. La peor sensación de toda esta de vivir encerrado fue terrible. Entonces, es muy entendible que las personas cambiamos esta manera de trabajar, pero las organizaciones no cambiaron su manera de vincularse con sus recursos humanos, lo que genera una tensión tremenda. ¿Es posible salir? Siempre es posible salir, pero tenemos que aprender de nosotros y tenemos que aprender de nuestras estructuras afectivas, porque no nos sirve leer la superficie de las redes sociales, no nos sirve leer el horóscopo en el diario, no nos sirve. El proceso de reconversión personal es un proceso difícil, que implica gasto, que implica tiempo, y lamentablemente el Estado no da garantías todavía de esto. ¿Qué vamos a hacer? Navegar como podamos, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Daniel, y según tu experiencia, ¿cuáles son los principales trabas a la hora de consultar para quienes nunca han tenido una experiencia con psicoterapia o con especialistas en salud mental? Bueno, vemos que hay varias razones, partiendo de lo costoso que podría resultar un tratamiento hasta la poca cultura que existe en este sentido. ¿Cuáles son los principales relatos que te entregan los pacientes? Te voy a decir algo políticamente correcto y es incorrecto. Qué extraordinaria tu pregunta, me parece fantástica, porque pocas veces nos preguntan cuestiones así, siempre nos dicen cuál es el síntoma del mundo. Lo que tú has dicho es una cuestión increíble, importantísima. ¿Cuál es la discusión o qué es lo que le pasa a una persona que nunca ha tenido una experiencia psicoterapéutica? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que siente que el mundo de la psicología es un mundo para gente enferma, para los que están locos, para los que no tienen ayuda, y nada que ver con eso? La psicoterapia es justamente para entrar en la sintonía personal. Yo diría que en general, independiente, tenemos por un lado personas que han asistido a psicoterapia, personas que nunca, y tenemos personas que han tenido malas experiencias psicoterapéuticas. Y eso también es algo súper importante que tenemos que ir matizando desde el punto de vista de la psicoterapia. Yo diría que hay mucha soledad, hay mucho vacío existencial, ausencia de proyectos, falta de energía vital. Yo diría que hay mucha incertidumbre todavía y fundamentalmente los temas de desencuentro entre las personas. Pareciera ser que esta tremenda brecha nos dejó solos y nos fuimos dando cuenta con este encierro, con esta pandemia, que efectivamente había cierto tipo de situaciones o cierto tipo de relaciones que ya no valía la pena tener. Y ese tipo de relaciones que no valía la pena tener generan dolor y generan incertidumbre. Yo diría que estamos
en un momento de cierre de un ciclo importante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista político. Se abrió de nuevo un proceso que esperábamos se cerrara, ¿no? Todos veníamos con la idea de se acaba esto el domingo, pero se abrió de nuevo, entonces vuelta con más energía, vuelta con incertidumbre. Me explico. Principalmente es el desconocimiento que tenemos respecto de quiénes somos, el desconocimiento que tenemos respecto de nuestras emociones, y yo diría un miedo importantísimo a vivir, un miedo a vivir tremendo, a vivir con autonomía, con decisión, a vivir con ganas, con vértigo, a vivir con qué sé yo, con fuerza, ¿no? Porque no nos conocemos, está esto. ¿Qué es lo que hace la gente cuando consulta psicoterapia? No sé quién soy, no sé para dónde voy, quiero salir de esto, quiero que esto se termine, ayúdenme. Y lo que hacemos en psicoterapia es que los expertos en salud mental acompañamos a las personas a tener una saludable o una estructura afectiva y emocional más saludable. Si alguien tiene un problema con un hijo, con una hija menor de, no sé, 10 años, no la va a llevar al geriatra, pues la lleva al pediatra. Y es lo mismo, una persona de tercera edad no va al pediatra, va al geriatra. Una persona con un problema en la dentadura va al dentista, una persona con un problema emocional va al psicólogo. Y en el psicólogo o la psicóloga, lo que hacemos es que los acompañamos en ese descubrimiento que es tan necesario hoy día, porque estamos un poco lejos de esto que te digo, ¿no? De encontrarnos y tomar la rienda de nuestra vida para suplir este vacío de existencia. Daniel Sánchez, muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que todas estas orientaciones sean de ayuda para quienes estén buscando respuestas y probablemente no estén con su salud mental en un buen momento. Daniel, muchas gracias. Un comentario final, por favor, María Vaz, ¿puedo? Sí, es que hay que atreverse. Yo creo que eso es. Hay que atreverse a encontrar el consuelo y a encontrar a alguien que les acompañe en la búsqueda del bienestar. A veces es caro, a veces no es caro. Hay que acercarse a las universidades que tienen centros. Siempre es necesario que alguien nos acompañe a repararnos y para eso está la psicología. Muchas gracias, Daniel Sánchez, psicólogo y académico USEN. Encantado. Y de esta forma terminamos un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía y recuerde visitar nuestro sitio web www.chbnoticias.cl, nuestras redes sociales y también nuestra programación en Pluto TV. Hasta la próxima.